Sumergida bajo las olas del Pacífico Occidental se encuentra la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de todos los océanos. Nuestro primer paso en el viaje para descubrir qué creó esta misteriosa cicatriz en la corteza terrestre y cómo continúa dando forma al planeta nos lleva de vuelta a 1872, cuando un navío inglés, el HMS Challenger, partió con la misión de cartografiar por primera vez el suelo oceánico. A través de gran parte de la historia conocida, los hombres habían asumido que una vez sobrepasado cierto nivel de profundidad, el mar era muy plano. Estaba muerto, sin vida que lo habitara. No esperaban encontrar nada interesante. Durante 4 años, el Challenger cruzó los océanos, cubriendo 11.000 kilómetros, un tercio de distancia hasta la Luna. La tripulación sondeaba las profundidades cada 225 kilómetros, usando un total de 400 kilómetros de cuerda y varios cientos de kilos en pesos de plomo. Fue un trabajo tedioso, los dejaba destrozados, pero al mismo tiempo era la única forma de medir las profundidades del suelo oceánico. Cuando llegaron al Pacífico Occidental, a 320 kilómetros de la isla de Guam, la tripulación bajó la cuerda para realizar la medida rutinaria. Pero el peso siguió cayendo y cayendo. Menuda sorpresa. Nadie había pensado que el océano fuera tan profundo. Y de pronto tenemos a todos esos científicos pensando, ¿cómo es eso? Finalmente, el peso tocó fondo a 7.200 metros de profundidad, más de 7 kilómetros por debajo de la superficie marina. Los científicos se sorprendieron. Vaya, hemos encontrado algo. ¿Pero qué significa? ¿Es un agujero pequeño o uno grande? ¿Qué tipo de terreno será? Hay un montón de preguntas cuando obtienes una medida tan espectacular. La expedición del Challenger marcó el nacimiento de la oceanografía moderna y proporcionó el primer mapa del suelo oceánico. El mapa mostró que el terreno tenía algunos montículos en la zona alejada de tierra firme y que luego se hundía con cientos de metros de suelo llano. Pero el Pacífico Occidental es diferente. El terreno cae formando un agujero de 7 kilómetros de profundidad. Un agujero que desmiente por completo la idea tanto tiempo aceptada de que el suelo oceánico era plano y sin rasgos característicos. Aquello hizo crecer el misterio, porque nadie lograba comprender cómo se había creado esta extraña alteración bajo el agua. Tendrían que pasar 75 años antes de que surgieran las respuestas. Hizo falta una tecnología nueva y revolucionaria, el sonar, para que la investigación avanzara a la siguiente fase crucial. El sonar se desarrolló a principios de siglo y se perfeccionó durante los años 40 para detectar a los submarinos que surcaban las profundidades. El sistema funciona emitiendo ondas sonoras bajo el agua. Estas ondas golpean los objetos sólidos y rebotan hacia un detector. Midiendo el tiempo que les costaba volver a las ondas sonoras, los científicos vieron que podían realizar una representación bastante precisa del mundo que existe bajo las aguas. Los mayores navíos del mundo usaron mucho tiempo y esfuerzo desarrollando tecnología para la caza de submarinos. Pero más tarde, los hidrógrafos descubrieron que podían usar estos aparatos para hacer mapas del fondo marino, puesto que era mucho más fácil y barato que usar un gran número de marineros hundiendo cuerdas. En 1951, un barco de exploración de la Marina inglesa regresó a la Gran Grieta encontrada por la expedición del Challenger. Pero esta vez,
iban armados con el nuevo y sofisticado equipamiento del sonar. Los resultados fueron increíbles. Los detallados mapas del sonar revelaron que el gran agujero del suelo en el Océano Pacífico no era solo un agujero, sino parte de una fosa enorme, 30 veces más profunda que la altura del Empire State Building. Mide 2 veces la distancia de California, 24.000 kilómetros desde el sudeste de Guam hasta el noroeste de las Islas Marianas. Aquellas personas debieron de quedar impresionadas por lo que estaban viendo, porque estaba claro que el suelo oceánico tenía grandes cambios en el relieve. En algunos lugares era muy montañoso y en otros era muy profundo. Para los geólogos esto debió de ser muy emocionante. Incluso en la misma fosa existen variaciones muy pronunciadas. En su extremo sur se encuentra la mayor sorpresa de todas, pues el suelo cae otros 3 kilómetros hasta su punto más hondo, nada menos que 11 kilómetros bajo el agua. Los científicos habían descubierto la parte más profunda de los océanos. Aún hoy en día es el punto más bajo conocido del planeta. Llamaron a esta parte de la fosa el Abismo Challenger, en honor al barco que la descubrió. Para entender mínimamente lo profundo que es esta fosa, hay que coger la altura del monte Everest y empezar a medir desde el fondo del Abismo Challenger. Una vez arriba todavía tendríamos 2 kilómetros de agua por encima de nosotros antes de llegar a la superficie del agua. Pero cómo se formó la fosa de las Marianas sigue siendo un misterio. Los investigadores decidieron que la mejor forma de averiguar la respuesta era sumergirse hasta el fondo de la fosa para ver ellos mismos cómo era el punto más hondo del planeta, el Abismo Challenger. Pero entonces se encontraron con un gran problema. En el fondo de la fosa tendrían que soportar una presión miles de veces más fuerte que la de la superficie, lo equivalente a ser aplastado por el peso de 5 aviones Jumbo. Para demostrar los efectos de dicha presión, los científicos usaron la cabeza de un muñeco. Lo que vamos a hacer hoy es poner una de estas cabezas de poliestireno extruido en la cámara de presión y exponerla a la presión que nos encontraríamos en la fosa de las Marianas. Eso son unas 1000 atmósferas. Un cráneo humano quedaría exprimido, pero la cabeza de goma solo soltará todo el aire. Madre mía. Vaya, eso es mucho más pequeño que la forma original. Mirad qué diferencia. Es increíble. Hay una grandísima diferencia entre algo que no ha estado a 11 kilómetros de profundidad en el océano y algo que sí. Me alegro de no tener que ir. En la fosa de las Marianas es imposible la vida humana. No estamos equipados para resistir ese tipo de presión, así que es necesario proteger a las personas de ese tipo de ambiente. El reto de los ingenieros era ahora pensar en cómo conseguirlo. En 1953, el científico suizo Auguste Piccard diseñó el Trieste, un vehículo pionero que podía soportar esas increíbles presiones. El batiscafo funcionaba con un tanque de 25 metros, lleno de combustible ligero de aviación y con pesos de plomo para controlar la flotabilidad. En la parte inferior sobresalía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor. Finalmente, después de 7 años de modificaciones y pruebas de inmersión no superiores a los 5,5 kilómetros, el Trieste estaba listo para intentar bajar los 11 kilómetros con los que cuenta la fosa.
El comandante de este peligroso reconocimiento era el teniente de la Marina estadounidense y explorador oceánico Don Walsh. Sé que los astronautas pasan por esto todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? ¿Por qué no pueden enviar a un robot? Suelen pensar en esas cosas. Nosotros tuvimos que ir hasta allí porque eso es lo que hacíamos. Solo unos pocos oficiales y científicos sabían de esta misión tan peligrosa que se realizó en enero de 1960 desde la isla de Guam en el Pacífico Occidental. En aquel momento Guam era una zona de aguas restringidas. Solo nos dejaron entrar porque estábamos intentando hacer ese proyecto un poco a escondidas, porque no estábamos muy seguros de si iba a funcionar. La Marina no quería quedar avergonzada por un fallo científico espectacular. Acompañando a Walsh se encontraba el hijo del diseñador del Trieste, el ingeniero y oceanógrafo Jacques Piccard. Los dos hombres pasarían las siguientes 9 horas comprimidos dentro de la estrecha esfera. Teníamos, no sé, puede que unos 6 metros cúbicos de espacio. Eso es más o menos lo que mide una nevera cualquiera. Y la temperatura era igual de fría allí dentro. Fue un auténtico drama. La historia de cómo se creó la fosa de las Marianas empieza a tomar forma. En 1874, los cartógrafos ingleses fueron los primeros en descubrir una cavidad de 7 kilómetros en el océano. 75 años más tarde, el sonar reveló que la fosa medía nada menos que 24.000 kilómetros de longitud y que la parte más profunda estaba a 11 kilómetros por debajo del nivel de la superficie del Pacífico. Para reunir más pruebas, dos valerosos hombres estaban a punto de realizar la inmersión más peligrosa de la historia. Se aventurarían en el abismo y llegarían al fondo de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas es uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la Tierra. En enero de 1960, dos exploradores marinos, Don Walsh y Jacques Piccard, se aventuraron en sus profundidades a bordo de un sumergible, el Trieste. A una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora, empezaron su lento descenso hacia la zona del crepúsculo. A unos 100 metros, la oscuridad ya era total. La única iluminación provenía de las potentes luces del Trieste. En aquellas profundidades en las que operábamos, todo estaba siempre oscuro. Estábamos en medio del abismo, así que lo único que podía iluminarlo era la bioluminescencia de los animales y el plancton. Son como las luciérnagas, tienen su propia fuente de luz con ellos. Encajados en la esfera de 12 centímetros de grosor, Walsh y Piccard superaron rápidamente su récord de inmersión de 5.500 metros. Todo parecía ir según el plan. En la parte trasera de la cabina, la tripulación estaba protegida por una doble capa de cristal. Pero tras 2 horas sumergidos, el panel exterior se agrietó. Fue como un gran Big Bang, no sabíamos qué había ocurrido. Estábamos a 6.000 metros de profundidad y tuvimos que mirarlo todo y hacer comprobaciones. Cada centímetro cuadrado de la pequeña cápsula de acondicionamiento estaba soportando 8 toneladas de presión. Con el panel exterior roto, lo único que se interponía entre los hombres y una muerte instantánea era un simple panel de cristal. Si la ventana interior se hubiera agrietado, hubiéramos muerto en el acto.